las 12 del mediodía y 4 minutos. Aquí sigue la W, nuestra tradicional cita al mediodía en donde nos encontramos ustedes y nosotros con mucha información, denuncias, historias y entrevistas de temas que a usted le interesan. Hoy, numeral, las nuevas ministras son porque en entrevista con el nuevo presidente de la República o el presidente electo Gustavo Petro, hoy hubo noticia, Andrea. Hoy Él hubo anunció primicia aquí en la W, 3 sí. nuevas ministras para 3 carteras, muy importantes todas, ¿no? Clave la cartera de Agricultura, lo decíamos cuando estábamos analizando para dónde iba, porque además aquí hay un componente del acuerdo de paz, la Sí. implementación en el tema de reforma agraria con un enfoque diferencial de paz, pero además hay mucha expectativa de los campesinos, qué va a pasar, que han estado muy golpeados en general por la crisis de la pandemia, por la reactivación del campo, así que va a ser crucial Cecilia López como ministra de Agricultura, pero también el Ministerio del Medio Ambiente, el fracking. ¿Qué pasa entonces con el glifosato? Lo decía el viernes Mauricio, que todavía hay algunas dudas respecto a cómo se opera en algunas regiones del país. Susana Muhammad y Patricia Ariza, ministra de Carolina Cultura. Corcho. Y no me deje por fuera los nombramientos de hoy a Estaba, Carolina Corcho. sí, estaba terminando con nuestras invitadas, pero por supuesto, sí, ministra Ah. de Cultura, que además viene Sí, también de la UP muy y es una importante. persona muy importante del Ministerio de Cultura y por supuesto de salud va a ser clave, la CPS y otros tantos asuntos con Carolina Corcho. Pues sí, numeral las nuevas ministras son, por eso queremos hablar en general de las nuevas ministras, porque además, a ver, Paola, con Cecilia López, Susana Muhammad, Patricia Ariza y Carolina Corcho van 4 ministras mujeres y en cambio solamente se ha hablado de un ministro hombre, ¿no? Álvaro Leiva. Álvaro Leiva. Sí, señor, Juan Pablo. Ah, Sí, Juan Pablo, y mire, muy importante el nombramiento de Cecilia López, ustedes lo decían esta mañana aquí en la W, y es por fin quitarle este ministerio, esta cartera tan importante al Partido Conservador, que desde siempre lo ha tenido y ahora llega entonces una mujer que ha pertenecido al Partido Liberal, que fue ministra o que ya fue ministra de Agricultura, también de Medio Ambiente, fue directora de Planeación Nacional, fue senadora de la República, mejor dicho, una hoja de vida impecable de esta economista y política colombiana que ahora llega entonces a la cartera de Agricultura. Con ella vamos a arrancar esta conversación, Juan Pablo, porque es muy importante conocer los retos de Cecilia López Montaño en la cartera de Agricultura, como lo mencionaba Andrea, muchas cosas importantes que tienen que ver con reforma agraria y restitución de tierras también, clave. Inflación, alimentos. Es uno de los ejes, una de las columnas vertebrales de la propuesta política del presidente Gustavo Petro, la agricultura. Además, lo dijo él esta mañana, porque es que a la nueva ministra Cecilia López, y ya la vamos a saludar, le toca la tarea de la implementación del primer punto del acuerdo con las FARC, que es tal vez en el que menos se ha avanzado, sino en el que no se ha avanzado absolutamente nada, y que forma parte de una apuesta integral para la consolidación de la paz en distintos territorios. Un pendiente con un asterisco grandísimo de lo que ha ocurrido en el Congreso y también el tema de restitución de tierras nos dicen que va a ser clave. Numeral, las nuevas ministras son, voy a leer 3 comentarios y saludamos a nuestra primera invitada. Vamos a estar, como ya los dijimos, con Patricia Ariza, con Susana Muhammad y con Cecilia López Montaño. Escribe @Julgio3000. Numeral, las nuevas ministras son una esperanza para el pueblo colombiano. Le deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones. Dice @Tico Rosanía, numeral, las nuevas ministras son el nuevo reto para que el gobierno de Petro sea exitoso. Las mujeres tendrán descomunal reto en el gobierno progresista. Numeral, las nuevas ministras son. Y dice también @Jairo20, yo numeral, las nuevas ministras son para dejarlas trabajar y no juzgar a priori. Muy bien, vamos a conectarnos ya con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos donde usted nos busque, porque aquí sigue la W. Lo que más me emociona a mí es poder jugar con mis compañeros y poder jugar en un equipo y hacer gol. Yo ya lo experimenté.
disfruté y fue muy divertido. Son unos espacios muy abiertos. Estas voces recorren los 494 centros Sacúdete en 416 municipios del país, donde se fomenta la seguridad y convivencia a través de la recreación, el deporte y la cultura. Es con hechos que construimos futuro y dejamos huella para la niñez y juventud de Colombia. Ministerio del Interior. Itaú va con Colombia desde hace 5 años y hoy dice con firmeza, vamos por más. Itaú presenta en la W, Noticias del Día. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Pues noticia del día es Cecilia López Montaño, designada como ministra de Agricultura por el presidente Gustavo Petro. Ministra, buenas tardes, bienvenida, sigue la W y enhorabuena por su nombramiento. Sus oyentes. Perdón, ministra, ¿me escucha? Es que no la oí bien. Aló, sí, ¿ahí me Ahora escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, estaba saludándolos a todos ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, ministra, entremos en materia y yo quiero que comencemos por reforma agraria, a la que algunos le temen, la que otros esperan. El presidente Gustavo Petro ha sido claro en que no habrá expropiación, pero entonces, ¿cómo se imagina usted? Y sé que apenas está empezando usted a afilar sus lápices para el trabajo que le espera en el Ministerio de Agricultura, pero ¿cómo se imagina usted de momento esa reforma agraria? Bueno, primero es un punto neurálgico de todo lo que significa la política que se va a hacer en el sector agropecuario, que va a ser muy coordinada con otros ministerios. La reforma, como lo ha dicho el presidente electo, la reforma agraria es muy distinta a lo que se está diciendo, no va a haber expropiación. Lo que sí va a haber es que esa tierra que se está subutilizando, recuérdense que tenemos 39 millones de hectáreas, dedicadas a una agricultura, a una ganadería muy poco intensiva y con baja productividad, mientras solo tenemos 7 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Entonces, en esa frontera agrícola necesitamos hacer cambios muy importantes que será hecho de la siguiente manera dentro del capitalismo que ha anunciado el presidente electo. Se comprará tierra a aquellos que estén dispuestos a venderla y que no se den en la capacidad de volverlos productivos, porque habrá un catastro, ya lo hay, y se incentivará ese catastro multipropósito, que hace que aquellos que no son productivos tienen que pagar unos impuestos que los obligan o a ser productivos o a venderle la tierra al Estado. Ese es el tipo de reforma agraria. No se va a distribuir tierra de baldíos, sino tierra que está siendo subutilizada, de manera que pueda ser base de la producción de todas estas personas y de todos estos productores que hoy no tienen ni siquiera minifundios, sino microfundios. Pero, ministra, usted dice se comprará tierra, y si el tenedor o el dueño de esa tierra dice, no, yo no vendo, ¿qué pasa ahí? Bueno, paga impuestos, eso sí, aquí nadie va a obligar a nadie, pero la alternativa es que tiene que pagar impuestos que se ajustarán a los valores reales, ¿sí? De las tierras, no lo que ha pasado ahora, que la tierra paga muy poco impuesto en Colombia. Sí, esas reformas, ministra, ¿se tendrán que tramitar por el Congreso, vía Congreso de la República, o cómo lo hará el gobierno y cuánto tiempo tardará para que eso empiece a aplicar, el tema de la compra de tierras subutilizadas? No, mire, eso no necesita una ley de la República. O sea, la reforma agraria, ya tenemos los instrumentos, ya estamos revisando qué nos falta. Yo no le puedo decir, pues me acaban de nombrar, pero aquí hay instrumentos suficientes para hacer esto, y si encontramos algo, sería algo muy particular, pero en general no tenemos que esperar. No habrá una ley, en principio no la veo, una ley de reforma agraria, porque como le digo, ya tenemos la forma de hacerlo y hay que mirar dónde hay que hacer algunos ajustes. Pero si nos ponemos a esperar una ley, pues no, nos pasa 1 año, 2 años y no hacemos nada, y esto es una operación que tiene que empezar lo más rápido posible. Y dentro de esa reforma también, ministra, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, el tema de la ganadería extensiva? ¿Usted ya ha podido hablar con Fedegan, por ejemplo, para revisar algunos puntos que hoy les preocupan a los ganaderos? No, mire, obviamente voy a hablar con los gremios, ya hablé con la SAC, no he hablado con Fedegan, pero recibí a través de Twitter una nota muy amable del doctor Laforí diciendo que están dispuestos a ayudar. Mire, yo quiero darles un mensaje. El reto que tiene el sector rural es la oportunidad de la vida. ¿Cuánto hace que estamos esperando
que el sector agropecuario colombiano ocupe la posición que tiene que tener con todo el potencial productivo que tiene este sector. ¿Cuánto hace que estamos esperando eso? De tal manera que esto nos va a beneficiar a todos, a los grandes y obviamente a los pequeños. A todos les va a beneficiar que se centre uno de los grandes objetivos o el conjunto de los objetivos del plan del presidente electo en el sector agropecuario. Mire, ahí cruza la paz, el punto 1 de La Habana, ahí cruza lo ambiental, ahí cruza la transformación productiva, esta diversificación de los sectores productivos, que es un compromiso muy claro del Ministerio de Hacienda, pasa por el sector rural, pasa el tema del hambre, el tema de la seguridad alimentaria, pasa el tema de producir de tal manera que podamos sustituir importaciones y generar divisas, pasa el tema de la agroindustria, un sector... Uy, ministra. Ministra Cecilia. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la comunicación con la ministra Cecilia López Montaño, es la nueva ministra de Agricultura y todavía nos quedan temitas para dialogar con ella. Luego estaremos saludando a la nueva ministra de Ambiente o designada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que además sale del Consejo de la Capital, en donde está ocupando una curul, para, bueno, volver, debo decirlo yo, a un escenario en donde ella se mueve muy, muy bien, toda vez que es una ambientalista reconocida y en la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Andrea, dejó una huella muy importante. Claro, y eso muestra pues también ese acompañamiento y esa alianza que ha hecho desde hace varios años con Gustavo Petro cuando él era alcalde de Bogotá, fue justamente su secretaria de Medio Ambiente, pero clave lo que dice Cecilia López, que ella va a hacer sí unas reformas importantes, pero no tramitarlas como reforma en el Congreso de la República, dice ella. Eso me parece, Paola, que es ya uno de los primeros adelantos importantes que nos hace la ministra. Y es que esto no es buscando sacar un proyecto de ley, no, con lo que hay, las herramientas que hay. Ahí recuperamos la comunicación con la ministra Cecilia. Yo quiero, ministra, que nos detengamos en el tema de las otras entidades que están adscritas al Ministerio de Agricultura, porque usted sabe que ahí hay desde el Banco Agrario hasta la Fiduagraria, pero por ahí también está la Agencia de Tierras, en fin, el Ministerio de Agricultura es muy grande. ¿Ha tenido la posibilidad de evaluar o incluso hablar con el presidente Petro de qué manera se va a elegir o designar quienes van a ocupar esos cargos que son muy importantes y que no nos digamos mentiras, estaban suscritos, adscritos prácticamente al Partido Conservador, que era el gran controlador durante casi 20 años de todo lo que giraba en torno al sector del Ministerio de Agricultura en este país? No, mire, sobre la institucionalidad, que es uno de los temas cruciales para ver cómo podemos hacer realidad los objetivos que se han planteado. El tema, ¿me escuchan? ¿Aló? Adelante, ministra, la estamos oyendo. Sí, el único tema que he hablado hasta ahora con el presidente tiene que ver con los bancos. Ahí hay un problema muy serio que tenemos que resolver. Los bancos, el Banco Agrario, los otros bancos tienen que responder a las demandas del sector agropecuario. Así que ese es un tema crucial. Y sobre las otras instituciones, pues obviamente estamos ya avanzando en un empalme y en un grupo de estrategia que va a analizar cada una de las instituciones. Sobre nombres, usted comprende que no. Acabo de recibir el nombramiento y ese será un tema que seguramente se va a hacer. Aquí mire, son tan grandes los retos que aquí necesitamos la mejor gente posible. Es decir, aquí no nos podemos poner con veleidades. La gente muy buena tiene que ser gente experimentada. Y afortunadamente le diría que en el empalme hay un grupo de gente de todas partes del pacto histórico, de otros sectores del país que se han unido de distintas tendencias que tienen un nivel muy alto en términos del conocimiento del sector. Seguramente un balance de estos equipos nos llevarán a escoger las mejores personas posibles. Miren, en eso tenemos que reducir el riesgo de equivocarnos al mínimo. Sí, ministra, usted estaba mencionando el tema de paz, pero yo quisiera que usted nos concretara un poco más el propósito que usted tiene para implementar estos acuerdos, que es una deuda de lo que ya se pactó y que independientemente de los gobiernos se tiene que cumplir. ¿Esto va a ser dando impulso nuevamente en el Congreso de la República o algunas medidas no necesariamente tendrán que pasar por allí donde este tiempo ha sido infructuoso? ¿O qué va a pasar con la implementación del acuerdo de paz para el campo durante su administración? Pues mire, ese es un gran objetivo porque la paz nace en el campo.
¿sí? No se termina en el campo, pero nace en el campo. Tenemos que ver los instrumentos que tenemos. La tierra ha sido un elemento fundamental y tenemos dos normas de reforma agraria. O sea, por eso le digo que además no podemos esperar tiempo indefinido para arrancar. Ahora, ¿qué otros son los componentes del compromiso del punto 1 de La Habana? Ya lo estamos analizando y obviamente tenemos que hacer una estrategia porque es una meta que tenemos que arrancar desde el 7 de agosto, alcanzar esa meta. Pero como les digo, denos un poco de tiempo, es decir, me acaban de nombrar. Sí, ya sí. tengo equipos Sí, armados. Pero va a ser su Mire, prioridad, ya lo anunció, sí, muy bien. Pero hay otro tema que es muy importante, sé que ya se tienen que ir, ministra Cecilia López, pero es muy importante y aunque tiene que también ver mucho que ver con, por ejemplo, la cartera de comercio, que aún no sabemos quién va a ser el próximo ministro o ministra, pues sí ha sido uno de los anuncios claves y banderas del presidente electo Gustavo Petro, tiene que ver con el cobro de los aranceles, sobre todo para los insumos agropecuarios. Ministra, esto va a ser o el objetivo del gobierno es que se reduzca la inflación, pero ¿cómo controlar la inflación al ponerle impuestos a los insumos si eso es lo que está siendo muy caro para los productores, para los campesinos? Pues mire, este tema de los insumos obviamente es neurálgico, hay que ver qué tanto podemos reactivar la producción. Ya tengo contactos con monómeros para mirar qué tanto Colombia puede reactivar una producción que es fundamental y eso forma parte de una discusión que hay que hacerla con Comercio Exterior y con Hacienda. O sea, obviamente aquí la prioridad es reducir la inflación, pero acuérdense que la inflación de alimentos no es solamente un problema de Colombia, es decir, aquí estamos sometidos a lo que está pasando internacionalmente, de tal manera que es un tema mucho más complejo y va más allá de unas decisiones locales. Por eso le digo que este es un tema prioritario. Sin duda, el tema, porque esto tiene que ver con el hambre. Es decir, que Colombia, un país de desarrollo de ingreso medio alto, tenga estos niveles de inseguridad alimentaria, esto es inaceptable. Entonces, ahí hay una estrategia que tiene que ser alguna de corto plazo, otra de mediano y otra de largo plazo. Pero este es un tema que lo que sí les garantizo es que es uno de los puntos cruciales en que está trabajando el equipo que se acaba de conformar, no tanto, o digamos, no solo para trabajar en el empalme, donde hay gente muy buena, sino un grupo también de muy alto nivel que estoy tratando de conformar en este momento para empezar a trabajar simultáneamente en la estrategia. Ministra, los TLC, particularmente el TLC con los Estados Unidos. Esta mañana el presidente Petro dijo acá que si quieren menos cocaína que llegue allá, pues entonces tiene que enviar menos maíz hacia acá. Eso de una u otra forma es como una forma de decirle a los Estados Unidos, hay que revisar un temita comercial, particularmente con el tema de alimentos. ¿Eso usted ya lo tiene en el radar? Pues claro, acuérdese que a mí me tocó negociar, como senadora del Partido Liberal, me tocó negociar el Tratado de Libre Comercio y ahí tuve una de las mayores frustraciones de mi vida cuando todo el trabajo que habíamos hecho pues no se pudo concretar y cuando vi que Estados Unidos sí protegía productos agropecuarios cruciales y nosotros no. Pero como le digo, eso es una negociación entre dos países que habría que ver, pero es parte de la agenda y parte de esa solución es incentivando y reduciendo importaciones que tenemos, ya tengo que cortar, reduciendo importaciones, por ejemplo, de maíz. Nosotros podemos producir maíz, pero eso, como les digo, es una parte crucial de la agenda, pero es una negociación entre dos países. Me voy a tener que retirar. Listo, no, ministra, entendemos porque es que usted está llena de compromisos y más ahora que apenas está arrancando este nombramiento y este nuevo cargo en el cual le deseamos la mejor de las fortunas, que vengan buenos vientos para el campo colombiano, para los campesinos, los grandes y pequeños, que finalmente son los que nos surten a todos. Muchas gracias, ministra, y una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Una pausa cortica, pero muy, muy cortica. Y volvemos con la nueva ministra de Medio Ambiente. Acaban de escuchar a la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. En Itaú sentimos orgullo de cumplir 5 años en Colombia, 5 años en los que hemos estado cerca a nuestros clientes, 5 años haciendo país, 5 años apoyando sus necesidades, 5 años llenos de agradecimiento por confiar en nosotros y vamos por muchos más. Estamos aquí porque ir con Itaú es ir con Colombia. Voy con orgullo porque voy con Itaú. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sigue la W también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer.
12 del mediodía, 23 minutos. Bueno, pasamos entonces cartera de Agricultura. Igual quedan, Paola, muchos temas para preguntarle a la ministra. Sí, Y muchísimos. falta... Y además hay que esperar a que empiece la gestión, porque Ujú. como ella dice, pues por ahora no puede tomar muchas decisiones hasta que no empiecen en firme a trabajar. 1 mes y 2 días. 1 mes y 2 días, sí, señor. Estamos a 1 mes y 2 días del 7 de agosto, que será la fecha de posesión del nuevo gobierno. Bueno, vámonos a hablar de ambiente, de medio ambiente. Vamos a hablar de la protección de nuestros recursos. Vamos a hablar, bueno, vamos a hablar con la nueva ministra de la cartera de Ambiente, Susana Muhammad, a quien recordamos, digo yo, Andrea, Sí. con un trabajo muy importante realizado durante la administración Petro, cuando ella fue secretaria de Ambiente, ¿no? Sí, y además fue secretaria general de Bogotá, estuvo También, acompañando a Gustavo sí. Petro entre 2012 y 2015 y después llegó al Consejo, donde en este momento está con una curul por Colombia Humana, pero entonces Gustavo Petro dice, bueno, la necesito en mi gobierno, sale del Consejo y llega a liderar esta cartera tan importante. Ministra de Ambiente, designada por el momento, se posicionará también el 7 de agosto. Susana Muhammad, bienvenida, sigue la W, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ministra, la agenda suya también es larga, amplia, pero, déjeme ver, es que estoy viendo la reja que usted tiene detrás. Usted ya está al frente del ministerio, no puede ser. Es que estamos en Empalme. Estábamos esta mañana, toda la mañana con el ministro Correa y bueno, yo no me esperaba esto, venía en mi bicicleta cuando iba escuchando la W y ahí en vivo y en directo fui escuchando esa designación, así que tratando ahorita de manejar las dos agendas. Bueno, pues primero que todo, felicitaciones por este nombramiento. Muchas, pero muchísimas tareas. Yo quiero que nos detengamos en el aspecto minero, primero que todo. Y quiero que hablemos de las licencias para explotación minera. No hablemos aún de petróleo, pero para otro tipo de minería. Colombia hay minería de carbón. En Colombia, bueno, hay exploración de minas de cobre, coltán. Bueno, en fin, la minería. ¿Cuál es la visión que usted como ministra de Ambiente le va a imprimir al gobierno Petro sobre el tema de licencias mineras que las expide finalmente la ANLA, que es una dependencia del Ministerio de Ambiente? Sí, yo creo que tenemos que convertir el sector ambiente en un regulador de la economía desde la perspectiva de los límites ambientales que nos impone el siglo XXI. ¿Eso qué significa? Que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales tiene que fortalecerse y una primera cosa que haremos al llegar es nombrar una comisión de alto nivel técnica y jurídica que le haga seguimiento al estado de cumplimiento de los grandes megaproyectos mineros que en este momento ya tienen licencia ambiental y están en operación. Y hay que hacer un inventario de fondo si están cumpliendo con los compromisos ambientales. Hemos estado hablando, por ejemplo, de la gran minería en el Cesar con las comunidades y hemos empezado a recibir reportes de que las compensaciones ambientales no están del todo cumplidas. Entonces creo que hay un primer paso, que este sector no puede seguir siendo un sector que es subsidiario a los deseos económicos, sino que debe realmente ayudarle a la economía del país a que la sustentabilidad esté garantizada. Entonces un primer paso es revisar esas licencias ya otorgadas y el estado de su cumplimiento y realmente que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales las haga cumplir. Segundo, yo no creo que en lógica de cambio climático, con los niveles de deforestación que estamos teniendo por motores como las economías ilícitas, por motores como también la minería, entre ellas la minería ilegal, como los cultivos de uso ilícito, pero también por el acaparamiento de tierras que se están haciendo en regiones como la Amazonía. No, el Estado, además de todo eso, venga a proponer proyectos de minería abierta en ecosistemas sensibles y estratégicos del país. Creo que hay que darle un examen, eso es parte del empalme. Tenemos que mirar a fondo los títulos mineros, el tipo de títulos mineros y las licencias que se han o no otorgado en ecosistemas sensibles y estratégicos en el país. Pero creo que eso es muy importante. Espere, ministra, espéreme un segundito. Entrarían entonces en el gobierno Petro a revisión títulos que ya se han otorgado. Sí, para explotación usted necesita dos instrumentos.
el título minero y la licencia ambiental. Sin eso usted no puede empezar a explotar. Hay, por ejemplo, muchos títulos otorgados que hoy no tienen licencia. Entonces, hoy no están explotando, pero hay que revisar si esos títulos otorgados por la autoridad minera corresponden a áreas sensibles y estratégicas ecosistémicamente. Y habría que revisar la pertinencia entonces de avanzar en procesos de licenciamiento. Y también hay que mirar, obviamente, el estado de cumplimiento de las licencias actuales y exigir su cumplimiento, porque realmente, mire, si una empresa minera no cumple la licencia ambiental, se puede revocar el título por norma, por ley. Entonces, hay que asegurarnos que estén cumpliendo. Esos serían como los dos puntos claves. Y lo tercero, que es estratégico y muy importante, es la concertación ambiental con los territorios, las comunidades y los actores sociales de esos territorios. Hoy hay una altísima conflictividad ambiental en el país. Hoy tenemos muchos líderes sociales que están en oposición a proyectos que se han impulsado desde el mismo Estado, amenazados o con situaciones de vulneración. Yo creo que el Estado debe hacer una revisión, y esto obviamente lo haremos en el marco de la norma, de la ley, pero debe hacer una revisión exhaustiva de sus necesidades mineras, de sus ecosistemas estratégicos y decididamente concertar realmente con las comunidades. En este gobierno, y eso está dicho en el programa de gobierno, se respetan las consultas populares, se respeta la consulta previa y se respeta un diálogo social respetuoso con las comunidades de los territorios para precisamente llegar a acuerdos que no terminen generando grandes conflictos que terminan hoy desafortunadamente en amenazas y muertes de líderes sociales. Sí, bueno, ministra, ahora sí quiero ir a uno de los temas también bandera de Gustavo Petro, de la transición energética, y esto hacerlo de manera gradual, un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo, y esto implica también el tema de fracking, que va a liderar su cartera. ¿Qué va a pasar al frente de esta cartera con usted al mando con el fracking y con esos pilotos que ya estaban andando? Hoy estamos en el empalme trabajando en buscar la ruta jurídica para precisamente lo antes posible, iniciado el gobierno, frenar el licenciamiento ambiental del fracking y de esos pilotos. Nosotros creemos que esos pilotos no tienen sustento técnico, no tienen realmente ni siquiera el panel de expertos que nombraron para definir si se hacían o no los pilotos. Uy, se nos quedó congelada la ministra. En la forma como se gobierno. Es que es como hacer una llamada, pero como dice el programa de gobierno, buscaremos frenar los pilotos y buscaremos a través del Congreso de la República la prohibición del fracking en Colombia. Eso es noticia importante y trascendental. Importantísimo, importantísimo. Prohibición del fracking, incluyendo los que ya están avanzando. Pero mire, Juan Pablo, que sobre ese tema también el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se ha moderado un poco, no sobre el tema del fracking, pero sí sobre el tema de la exploración nueva de proyectos petroleros, ministra. Entonces ahí ustedes también tienen que hacer una articulación, no solo con Mina Hacienda, sino también con el Ministerio de Minas y Energía, con el nuevo ministro o ministra. Sí, así es. Esto es un proceso de Estado, tienen que ser decisiones de Estado, conducidas además obviamente por el presidente de la República. Los ministerios no somos ruedas sueltas, sino que obedecemos a un programa de gobierno votado por el pueblo colombiano y también a las decisiones precisamente en este momento estableciendo pues toda la perspectiva de la situación energética del país, y con base en eso debemos trazar una ruta responsable pero también eficaz desde la perspectiva de lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático sobre la necesidad de esa transición energética, que además hay que verlo también como una oportunidad productiva de nuevas posibilidades económicas para sectores importantes en el país. Doctora Susana, otro de los temas que importan mucho en el país es el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Actualmente se está tramitando por parte de la policía ante la ANLA una petición para poder manejar ambientalmente el uso de glifosato en 13 municipios de norte de Santander. De otorgarse esas licencias, de permitir ese manejo ambiental, ¿qué va a pasar a partir de que usted se posesione en el cargo? ¿Se revoca esa decisión de la ANLA o qué puede proceder en ese caso? Pues sería muy importante que frente a un programa de gobierno que claramente dice no al uso del glifosato en el control
de los cultivos ilícitos y más bien en un trabajo de proyección de cumplir el programa de sustitución de cultivos ilícitos, del trabajo de la reforma agraria, que es lo que permitiría a miles de campesinos regresar a zonas productivas y con infraestructura en el campo, y del apoyo del gobierno a esa transición de esas economías ilícitas a economías lícitas con las condiciones económicas, porque obviamente no se puede hacer sin que la gente perciba que hay condiciones económicas y de futuro. Pues esa es la prioridad de la política. La prioridad política no es envenenar el agua y los ríos con químicos, cuando lo que necesitamos es que precisamente Colombia sea potencia mundial de la vida, que significa que su enorme biodiversidad esté al servicio de la ciudadanía. Pero si la envenenamos, pues flaco favor estamos haciendo, además que tampoco el glifosato ha sido algo concertado con las comunidades. Entonces, digamos, decididamente buscaremos salidas que no incluyan el glifosato, y el programa de gobierno es claro en eso, no al glifosato, y ojalá ahorita en el empalme que tendremos mañana con la ANLA podamos establecer el estado de avance de ese proceso de licenciamiento, las condiciones, no lo conocemos a profundidad, pues para poder pronunciarnos con más certidumbre sobre el tema. Bueno, ministra, sin duda, unos aliados que uno pensaría son necesarios para el Ministerio de Ambiente en las regiones, pues son las corporaciones autónomas regionales, o CAR. Las CAR, que en muchas ocasiones se han señalado más como fortines políticos, espacios que le dan vía libre a la burocracia, antes que organismos que realmente se hayan encargado o estén encargándose de la protección del medio ambiente. Se me vienen a la cabeza dos ejemplos, que los hemos registrado además aquí en Sigue la W. Uno, en la zona del departamento de Santander, al norte de Barranca Bermeja, en donde mostramos cómo la CAR de la zona, de la región, sabe perfectamente que se está afectando una zona de humedales, en donde hay incluso manatíes por cuenta de unos pozos petroleros, y no ha hecho nada, a pesar de que pasan los meses. O La Guajira. O la Guajira, en donde sí. El río Bruno, el arroyo Bruno. El arroyo Bruno. O en los llanos orientales, Cormacarena, que tampoco actuó a tiempo, diligentemente, cuando llegaron unos menonitas, gracias Mauricio, a arrasar con lo que hay allí de capa de vegetal para ponerse a cultivar lo que quisieran. Las CAR, ministra, eso desde su visión, yo no sé si ya lo habló con el presidente Petro, pero desde su visión, ¿eso se tiene que acabar? Tenemos que hacer una reforma integral del Sistema Nacional Ambiental, y eso está siendo un consenso generalizado. Fíjese que ayer en el empalme con el ministro Correa nos mostraban cómo ellos han avanzado en esa reforma, tienen casi prácticamente un proyecto de ley listo, no lo van a alcanzar a tramitar, lo vamos a examinar, dice el ministro que ya tenían una alta concertación con las CAR. Pero el Sistema Nacional Ambiental está teniendo nuevas responsabilidades. Es un sector que tiene que trabajar transversalmente con todo el gobierno, es un sector con una gran responsabilidad en acuerdos internacionales, y es un sector con demandas territoriales muy, muy fuertes en temas muy críticos. Y el sector, fíjese, solo tiene 0.4% del presupuesto nacional, con unos fondos adicionales. Es un sector que hay que fortalecer más cuando es parte del corazón de la propuesta de gobierno, pero pasa también por una reforma del Sistema Nacional Ambiental, que ante los nuevos retos, pues ya es un sistema que tiene más de 30 años, creo que es hora de una evaluación profunda. Ahora, sobre el tema específico de las CAR, definitivamente el diagnóstico está claro. La gobernanza de las CAR hoy en los consejos directivos, lo que se vuelve es un intercambio de favores entre unos y otros, entre los alcaldes de las regiones, la corporación, el sector privado que participa en esos consejos, poca gobernanza y poca autonomía, y termina al final no cumpliendo del todo. Tampoco voy a estigmatizar el trabajo de las corporaciones, porque muchas hacen un trabajo muy valiente y valioso, pero digamos que sí hay problemas que han llevado a estos hechos que usted menciona, también en la CAR Cundinamarca, por ejemplo, lo que está pasando con las plantas de tratamiento del río Bogotá. Entonces, creo que merecemos un cambio en la forma de gobernanza de las CAR, para que precisamente, no, es que es un poco ilógico que los mismos regulados sean parte del consejo directivo que los va a regular, de la entidad que los va a regular. Y allí entonces empieza a haber unas situaciones que a veces comprometen la independencia, que es lo que necesitamos de las corporaciones. Es un debate amplio, no han pasado más de 30 reformas en el Congreso, todas se han hundido.
de Ujú. las corporaciones autónomas regionales y por lo tanto pues nos toca abrir inmediatamente, entremos, una mesa nacional con los antecedentes que nos deja este gobierno y con las perspectivas de todos los sectores para esa reforma del Sistema Nacional Ambiental. Sí, ministra, el tema de acuerdos internacionales en materia de medio ambiente fue muy criticado durante el gobierno Duque porque se decía una cosa afuera, pero aquí internamente, pues por ejemplo en el Congreso de la República no se pudieron poner de acuerdo para ratificar el acuerdo de Escazú que busca tener un acceso a la información, también de protección para los líderes sociales. Y el próximo Congreso va a tener que mirar a ver si pueden restar los 3 debates que le quedan a la ratificación de este acuerdo de Escazú, que tuvo una oposición, pues, de quien señalaban el presidente del Senado saliente. ¿Qué va a pasar con este acuerdo y otros internacionales en Colombia y en el mundo? Hay que darle trámite de urgencia y ojalá tengamos nuevas mayorías en el Congreso, más una población comprometida, una ciudadanía activa presionando que podamos ratificar el acuerdo de Escazú. Creo que uno de los puntos más sensibles es precisamente el tema de la información abierta y pública de los procesos ambientales. Y allí creo que es el problema que tenemos de conflicto. Pero si de verdad queremos un sistema nacional ambiental transparente, mucha de la información ambiental crítica la tiene hoy el sector privado con los estudios que hace para el licenciamiento. Y eso debería ser de público conocimiento y de público acceso a todos los actores que participan en los procesos socioambientales. Eso no es así en Colombia hoy, eso no es transparente, eso no es claro. Yo llamaría a que nos sentemos con los sectores, sobre todo gremiales. Hay unos 4 sectores gremiales que han estado muy activos en el Congreso de la República, en su legítimo derecho, obviamente, a que nos sentemos a mirar cómo podemos entrar en un proceso productivo con un sistema ambiental fuerte, con transparencia en la información y con un proceso de participación con las comunidades que respete la dignidad de las mismas. Y creo que eso en un país democrático, el sector productivo debería estar abierto y sé que muchos en el sector productivo lo están, para que avancemos también en los procesos de democracia ambiental en Colombia. Ministra, ¿cómo se va a poner en cintura los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales y lo mismo la protección de humedales y páramos? Sí, es una de las preocupaciones principales, el problema de calidad de agua en Colombia. Estamos haciendo en este momento en el empalme un examen de la política integral de recurso hídrico que está en este momento en evaluación, termina sus primeros 10 años y a partir de ahí, con base en ese diagnóstico que está haciendo el gobierno saliente, queremos a partir de ahí poder fomentar una política hacia adelante con esas lecciones aprendidas, pero no me quiero adelantar porque en este momento, digamos, estamos revisando eso con todo detalle en el empalme, pero significa una gran responsabilidad en tres cosas claves. Uno, una responsabilidad del sector productivo de cumplir con los estándares ambientales de vertimientos, capacidad de las autoridades ambientales de control, pero también muy importante, la capacidad de reforestación de las cuencas altas de los ríos que están generando grandes procesos de sedimentación y que terminan en problemas como los que tenemos hoy en la cuenca del Magdalena. Me queda una pregunta de gestión y una pregunta sobre Susana Muhammad. La pregunta de gestión, ministra. Los parques nacionales naturales, y aquí uno tiene que hablar desde el Cocuy hasta el Parque Tayrona, pero también pensar en el Amacayacú, en el Amazonas, o de pronto imaginarse, no sé, la isla de Malpelo. Los parques nacionales naturales son para turismo de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 4 estrellas, de 5 estrellas o de más estrellas. Una pregunta. Yo diría los parques nacionales son públicos y creo que en ese parques nacionales públicos me gusta el programa que está dejando este gobierno, por lo menos su nombre, lo vamos a examinar, Herencia Colombia. Son una herencia de estas y las siguientes generaciones de colombianos y evidentemente en los parques se pueden hacer actividades, turismo, etcétera, pero siempre respetando su vocación ambiental y sobre todo su gobernanza pública. Creo que estos son principios Sí. que tenemos que defender. Bien, ministra, y me queda la última pregunta. ¿Usted como ministra de Ambiente va a seguir llegando al despacho en bicicleta?
Sí, claro, Bien. porque yo vivo muy cerca, he sido muy afortunada que donde vivo hace ya 12 años, todas mis actividades ocurren a muy pocas cuadras, entonces realmente es lo más eficiente, lo más rápido y además es una maravilla en términos de bienestar físico y mental. Eso sí, ya me conseguí las rutas donde Ay, se nos corta. Sí, Se corta un poquito, pero el ahí exhausto no viene. le cae a uno directamente Ah, en la nariz. claro. Precisa porque generar transición energética en el transporte para que los ciclistas urbanos pues también preservemos nuestra salud, ¿no? Uy, Bueno, buen ejemplo de la ministra muy buen en ejemplo. bicicleta. ¿Sabe qué es lo único que vamos a extrañar, ministra, de nuestras conversaciones cuando usted estaba de concejal? La posibilidad de Cuenten. ver al gato. Que a veces veíamos detrás suyo en su casa al gato saltando de un lado a otro. Sí. Eso lo vamos a extrañar porque ahora se la va a pasar en De el pronto se lo despacho lleven. o en las regiones, ministra. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por esta interesante entrevista. Un abrazo. Bueno, van dos de Van las que teníamos dos. como compromiso hoy al mediodía. Susana Muhammad, Cecilia López. Hace un instante yo cometí un error del tamaño de este edificio. Yo dije que solamente un hombre, no, van dos. Álvaro Leiva y Ay, y Álvaro el Leiva doctor El sí. Campo. ministro de Pero, Economía. ministro Campo, de por Hacienda. favor. Ujú, Ministro sí. de Hacienda. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortica. Estamos teniendo problemas en el enlace con Patricia Ariza, pero yo sé que lo vamos a lograr para poder cerrar este bloque que queremos hacer con algunas de las nuevas ministras del gobierno de Gustavo Petro. Sin duda, la ministra de Agricultura es una mujer muy capacitada que además conoce muy bien el sector. Sin duda, Susana Muhammad es una mujer que en el sector ambiental es muy respetada, reconocida y que ha hecho mucho por el sector, pero no cabe duda que Patricia Ariza es una mujer que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero ha ido y ha llevado de su mano a nuestro teatro, a nuestra literatura, a nuestra poesía, convirtiéndose en una embajadora única de las artes para nuestro país. Y por eso hablar con ella es muy, pero muy importante. Una pausa cortiquitica, Andrea, chiquitica. Bien, chiquitica, no se chiquitica. desconecten. No se desconecten porque sigue la W. Les recuerdo nuestro numeral para que usted escriba lo que quiera, numeral. Las nuevas ministras son, volvemos en segundos.